Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde destapamos todos los secretos, las idas y venidas y por supuesto, los romances más apasionantes de nuestras estrellas favoritas. Hoy, como bien habréis adivinado por el título, vamos a sumergirnos de lleno en una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, la posible reconciliación, el renacer del amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, yo también estoy gritando por dentro. Prepárense un buen café, pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Vamos a repasar su historia, desde el flechazo en el set de Senkalkam, pasando por su idílico romance que nos enamoró a todos, hasta su inesperada ruptura que nos dejó con el corazón roto. Y lo más importante, analizaremos todas las señales, los rumores y las pistas que apuntan a que tal vez, solo tal vez, el destino los está volviendo a unir. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, todo el salseo que necesitan para sobrevivir a la semana. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos evocan una magia especial. Su historia comenzó en el rodaje de Senkalkam, una serie que no solo conquistó Turquía, sino que arrasó en todo el mundo, convirtiéndolos en un fenómeno global. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se conectaban en la pantalla, era innegable que había algo más que amistad. Recuerdo perfectamente las primeras entrevistas, cómo intentaban disimular. Era como ver a dos adolescentes enamorados tratando de ocultárselo al mundo. Pero hay amigos, el amor siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y vaya que salió a la luz. La serie fue un éxito arrollador, catapultándolos a la fama internacional. Todos queríamos ser Eda y Serkan, vivir su romance, sufrir sus dramas y, sobre todo, sentir esa conexión tan especial que transmitían en la pantalla. Pero la magia no se limitaba a la ficción. Poco a poco, los rumores de un romance fuera de la pantalla empezaron a tomar fuerza. Los fans, convertidos en auténticos detectives, analizaban cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada fotografía, y las pruebas eran cada vez más evidentes. Al principio, como buenas estrellas, intentaron mantener su relación en secreto. Negaron los rumores, jugaron al despiste, pero era imposible ocultar lo que sentían el uno por el otro. Los paparazzi los pillaban en citas románticas, en escapadas secretas, y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. El mundo entero celebró su amor. Recuerdo que las redes sociales explotaron ese día. Era como si la pareja que todos queríamos ver unida finalmente se había hecho realidad. Y no era para menos. Hande y Kerem representaban el ideal de pareja perfecta, guapos, exitosos, enamorados y con una química que traspasaba la pantalla. Su relación fue un torbellino de romanticismo. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, eran la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Se complementaban a la perfección, se apoyaban mutuamente en sus carreras y parecían destinados a estar juntos para siempre. Los veíamos viajar por el mundo, disfrutando de cada momento juntos. Sus publicaciones en redes sociales eran pura miel, fotos de sus viajes, dedicatorias llenas de amor, momentos divertidos, eran la envidia de todos. Se les veía tan felices, tan compenetrados, que era imposible no creer en su amor. Incluso se habló de planes de boda, de formar una familia. El futuro parecía brillante y lleno de promesas. Pero como suele suceder, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de poco más de un año de relación, llegó la noticia que nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían roto. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan perfecta se había separado? Las razones, como siempre, quedaron en la intimidad. Rumores de agendas incompatibles, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables, las especulaciones no tardaron en aparecer. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a uno y otro bando. Las teorías sobre los motivos de la ruptura eran infinitas, cada cual más descabellada que la anterior. Pero la verdad, amigos, es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. Ambos, por supuesto, guardaron silencio.
Mantuvieron la compostura y se centraron en sus respectivos proyectos. Pero a pesar del tiempo y la distancia, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Los fans, fieles a su amor, nunca dejaron de creer en una posible reconciliación. Y últimamente las señales apuntan a que quizás, solo quizás, sus sueños podrían hacerse realidad. La ruptura fue un golpe duro para todos los que creíamos en su amor. Nos sentimos como si hubiéramos perdido a dos amigos, a dos personas a las que admirábamos y queríamos ver felices. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Hande y Kerem, conocidos como Anker, nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. ¿De qué señales hablamos? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Primero hay que mencionar que a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y siempre han demostrado respeto mutuo. Esto en el mundo del espectáculo ya es un logro importante. A diferencia de otras parejas famosas que terminan en guerra y se dedican a lanzarse dardos envenenados en entrevistas, Hande y Kerem siempre han mantenido la compostura y el respeto mutuo. Esto sin duda es un buen indicio de que a pesar de la ruptura, queda un cariño y un respeto profundo entre ellos. Pero la cosa no se queda ahí. En las últimas semanas han surgido varios rumores que apuntan a que han estado en contacto nuevamente. Algunos dicen que han sido vistos juntos en secreto, otros que han estado intercambiando mensajes y llamadas. Aunque no hay confirmación oficial, la mera posibilidad ha desatado la euforia entre sus seguidores. Los foros de fans están que arden, las redes sociales están inundadas de mensajes de esperanza y las teorías sobre una posible reconciliación se multiplican por segundos. La emoción es palpable. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado solteros desde su ruptura. Hande, aunque ha sido relacionada con otros hombres, nunca ha confirmado ninguna relación. Y Kerem, por su parte, se ha mantenido completamente alejado del foco mediático en lo que respecta al amor. ¿Podría ser que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? Este es un punto clave. Ni Hande ni Kerem han rehecho sus vidas amorosas desde la ruptura. Si bien Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, nunca ha confirmado ninguna relación seria. Y Kerem, por su parte, se ha mantenido completamente alejado del radar amoroso. ¿Será que ninguno de los dos ha podido olvidar al otro? ¿Será que la conexión que compartieron es demasiado fuerte para romperse? Otro factor importante es el tiempo. A veces la distancia y el tiempo son necesarios para reflexionar, para madurar y para darse cuenta de lo que realmente se quiere. ¿Podría ser que Hande y Kerem hayan utilizado este tiempo para darse cuenta de que están hechos el uno para el otro? El tiempo, como dicen, lo cura todo. Y quizás en este caso el tiempo haya servido para que Hande y Kerem reflexionen sobre su relación, maduren como personas y se den cuenta de que, a pesar de las dificultades, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. También hay que considerar el factor destino. Como dice el título de este vídeo, el destino los unió. ¿Podría ser que el destino tenga planes para ellos? ¿Podría ser que la conexión que sintieron en Senkalkam sea demasiado fuerte para romperse? La serie que los unió fue un éxito arrollador, pero lo más importante es que les permitió conocerse, enamorarse y formar una conexión única. ¿Será que esa conexión es demasiado fuerte para romperse? ¿Será que el destino tiene planes para ellos y los volverá a unir? Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son especulaciones, rumores y teorías. No hay nada confirmado y podríamos estar equivocados. Pero, ¿no es emocionante pensar en la posibilidad de que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad? ¿No es inspirador creer en el poder del amor verdadero? Es importante mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la emoción. No hay nada confirmado y podríamos estar equivocados. Pero, ¿no es emocionante soñar con la posibilidad de que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad? ¿No es inspirador creer en el poder del amor verdadero y en las segundas oportunidades? Personalmente creo que sí. Creo que su historia es especial, que su conexión es única y que merecen una segunda oportunidad. Creo que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, pueden superar cualquier obstáculo y volver a ser felices juntos. Soy una romántica empedernida y creo en las segundas oportunidades. Creo que Hande y Kerem tienen una conexión especial, una química que traspasa la pantalla y que merecen la oportunidad de luchar por su amor.
Si ambos están dispuestos a trabajar en su relación, a superar los obstáculos y a perdonar los errores del pasado, creo que pueden volver a ser felices juntos. Pero al final, la decisión es suya. Solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro y solo ellos pueden decidir si quieren intentarlo de nuevo. Lo único que podemos hacer nosotros, sus fans, es apoyarles y desearles lo mejor. La decisión final está en sus manos. Solo Andy y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro y solo ellos pueden decidir si quieren intentarlo de nuevo. Lo único que podemos hacer nosotros, sus fans, es apoyarles en su decisión, sea cual sea, y desearles lo mejor. Y hablando de apoyarles, no olvidemos que independientemente de lo que pase con su relación, Andy y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto y admiración. Sigamos apoyando sus carreras, sigamos disfrutando de su trabajo y sigamos enviándoles buenas vibras. Más allá de su relación personal, Andy y Kerem son dos personas talentosas y exitosas que merecen nuestro respeto y admiración. Sigamos apoyando sus carreras, sigamos disfrutando de su trabajo y sigamos enviándoles buenas vibras, independientemente de lo que pase con su relación. En definitiva, la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin es una montaña rusa de emociones. Un amor que nació en la pantalla, que conquistó al mundo, que se rompió inesperadamente y que, tal vez, está a punto de renacer de sus cenizas. Su historia es un reflejo de la vida misma, llena de altibajos, de momentos felices y tristes, de ilusiones y decepciones. Pero también es una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de la fuerza del amor. Hemos explorado su pasado, analizado las señales y debatido las posibilidades. Hemos recordado el idílico romance que nos enamoró a todos y hemos sopesado las razones que podrían llevar a una reconciliación. Hemos hablado de su química innegable, de su conexión única y del poder del destino. Hemos revivido los momentos más felices de su relación y hemos reflexionado sobre las posibles causas de su ruptura. Hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación y hemos debatido sobre las posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Ahora, solo queda esperar y ver qué les depara el futuro. Pero independientemente de lo que pase, una cosa es segura, su historia siempre será recordada como una de las más apasionantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la historia de Andy y Kerem siempre será recordada como una de las más apasionantes y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su amor traspasó la pantalla, conquistó al mundo y nos hizo creer en los cuentos de hadas. Y aunque su relación haya terminado, su legado perdurará para siempre. Y ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles a todos por acompañarnos en este viaje emocional. Gracias por ver el vídeo, por escuchar nuestras teorías y por compartir su opinión. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del chismorreo turco y de las historias de amor que nos hacen suspirar. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué señales les hacen creer en una reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué señales les hacen creer en una reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos amantes del chismorreo turco y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y todo el salseo que necesitan para estar al día. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido que les encante. Muchísimas gracias por vernos. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.